Esta vez no hubo Netflix and Chill. Esto le duele a una empresa que ha pasado más de una década queriendo coronar la disrupción que ha provocado en Hollywood, llevándose el primer Oscar a mejor película para una plataforma de streaming. Lo terminó consiguiendo la plataforma de streaming más joven entre aquellas que están mejor representadas y más ubicadas por el público. Lo terminó consiguiendo la plataforma de streaming que ha apostado por poco contenido pero de calidad, contrario a los catálogos gigantes que ha apostado por construir Netflix, que de a poco ha ido construyendo Amazon Prime Video, que además se enriquecerá mucho en su catálogo con la incorporación de todos los activos de MGM, y que por el otro lado HBO también está engordando su catálogo con todo lo que ha incorporado de las propiedades que antes eran exclusivas, digamos, de la televisión de cable, TNT, Warner y demás, con todas las series que conocemos, además de las que estarán llegando de Discovery. Es llamativo que la plataforma de streaming que lleva 2.5 años, 2 años y medio, sea la que termine llevándose la primera estatuilla a mejor película. Me estoy refiriendo a Coda. Increíblemente, Apple TV Plus termina dando el golpe a la mesa. Tim Cook sale victorioso de la ceremonia de premiación porque puede presumir que ha consolidado la imagen de Apple como una imagen creativa más que utilitaria. Esta frase la tomo prestada de un newsletter slash medio de comunicación que cada vez me termina cautivando más. Estoy hablando de POC. POC es desde mi perspectiva el medio de comunicación que mejor entiende cómo ha de ser la relación entre creadores independientes y medios de comunicación, entre periodistas de renombre y medios de comunicación. En este caso, ellos como socios, con participación accionaria y como protagonistas de lo que ahí se genera cubriendo Silicon Valley, Hollywood, Wall Street y Washington. Es decir, el centro financiero, el centro de entretenimiento, el centro político y el centro emprendedor y tecnológico. En este artículo, Matthew Belloni habla de las peripecias de la estrategia que siguió Tim Cook, de la estrategia que siguió Apple, para poder dar este golpe muy fuerte en un terreno en el que parecía que tarde o temprano Netflix terminaría llevándose la distinción. Es llamativo, eso sí, que en realidad Netflix no fue tampoco el primero en conseguir una nominación a mejor película. Ese logro llegó primero para Amazon con Manchester. Y después es cierto que Netflix tuvo como nominaciones a mejor película Roma en 2019, que todos queríamos que ganara, al menos todos los mexicanos, no terminó pasando. The Irishman y Marriage Story en 2020 de Netflix. Parecía que ganaban. Terminó ocurriendo lo contrario. Después tuvieron solo una, Mank, en 2021. En ninguna terminaron ganando. Llega Apple TV Plus y da el golpe a la mesa con esta historia, esta película que para poder llegar a la plataforma de Apple tuvo que vivir una transición complicada. De acuerdo a lo que cuenta Matthew Belloni, todo empezó en 2017. Esto primero para Apple TV Plus. ¿Qué terminó ocurriendo? Bueno, en 2017 se produce el primer acercamiento por parte de un directivo de Apple, en este caso Eddie Q, a quien estamos viendo en pantalla. Y es Eddie Q el que termina mostrando, el que termina adentrándose en Hollywood, intentando dar con las personas adecuadas para poder comandar este servicio, que se convirtiera en el mejor servicio de curaduría, en decir, tengo poco contenido, pero de gran calidad. Ha tenido desde mi perspectiva dos grandes golpes previos. The Morning Show, en el que invirtieron $15 millones por episodio. Recordemos que los protagonistas son tanto Jennifer Aniston como Reese Witherspoon y Steve Carell.
Y por el otro lado también, Ted Lasso, que se consolidó como la gran comedia y que incluso fue desechada por Ted Sarandos de Netflix en términos de decir, bueno, es una serie que gana premios, pero que realmente no mueve la aguja. Ahora tenemos que decir que Apple TV Plus lo ha terminado consiguiendo. Apple TV Plus, su apuesta ha sido consolidarse como el que tiene calidad en vez de cantidad. Lo que hoy no pueden decir ni Netflix, ni, por otro lado, Amazon, ni tampoco HBO, porque Apple TV, decía, se parece mucho a lo que tiene HBO hasta antes de ser HBO Max, ahora que ha engordado su catálogo. Lo termina consiguiendo a partir de esta adquisición que fue, si cabe la expresión, violenta en Hollywood. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, es muy importante para comprender lo que ha ocurrido ir al detalle de cómo Apple TV Plus, terminó adquiriendo los derechos globales de Coda a través de un ofrecimiento de 25 millones de dólares. Resulta que ese anuncio muy positivo que se dio en el marco del Festival de Sundance en el 2021, pues claramente emociona a todos, menos a las distribuidoras que ya tenían adquiridos derechos en algunos territorios, incluyendo Latinoamérica. Entonces Apple revienta el mercado y dice, yo quiero esta película, van 25 millones de dólares, se firma el 30 de enero, como indica esta nota de IndieWire, y de pronto resulta que en ningún momento se les avisó a todos aquellos que habían pagado por adelantado para tener la película en distintos mercados, y también tendríamos que decir a todos aquellos que hicieron posible que se grabara esta película, que la película fuera realidad. Apple TV Plus fue implacable. Lo que dijo es, yo quiero los derechos globales, yo quiero los derechos de todos los mercados, más de 100 en los que mi plataforma está presente. Así lo terminaron haciendo. Hubo por ahí algunos mercados que no terminaron accediendo, algunas distribuidoras. Ya se prevé que va a ser de las grandes polémicas hacia adelante. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que si con este tipo de bolsillos van a llegar las plataformas de streaming a hacerse de los derechos globales, las distribuidoras no van a tener margen de maniobra. Tampoco los cines, dado que todo dependería, su exhibición dependería de que las plataformas de streaming ya consideren como parte fundamental de su estrategia esto, hablando en particular de las que no tienen otro tipo de negocio. Entonces hablamos de Amazon, por ejemplo, y hablamos también de Apple TV Plus, que es el caso que nos ocupa en este momento. Lo que se dice es injusto que nosotros, distribuidoras, confiemos por adelantado en un proyecto, hagamos posible que ese proyecto sea realidad. Y cuando Apple, cuando Netflix, cuando Amazon terminan dándose cuenta de su valor, llegan a un acuerdo global que exige que se cancelen todos los acuerdos previos. Ya los productores están muchas veces intentando incluir cláusulas que revientan esos acuerdos, que harían fáciles de reventar esos acuerdos previos. Pero lo que dicen es, no habría manera de competir y es injusto porque somos los que estamos confiando en el proyecto antes de que sea realidad. Ya veremos cómo se va acomodando esto en el ecosistema de Hollywood. Ese fue uno de los golpes. Ahora, vamos al tema que tiene que ver con la historia de la película, porque también esa historia es particular, es enrevesada, es compleja, para decirlo de otra manera. ¿A qué me refiero? Bueno, pues básicamente a que la historia de la película ha sido también una peripecia. Desde hace 5 años se produce esta idea de grabar la película con Lionsgate en su momento, que había contratado ya a quien quería que escribiera
El guión asigna un presupuesto de 15 millones de dólares, pero al final, cuando se da la salida de Patrick Wachsberger, se incluye a Coda como parte de ese acuerdo que se termina llevando Patrick, y finalmente 2 años después de que se inician los planes, en el 2019 es que se termina grabando. Ahí es donde se dan todos los acuerdos y demás. Apple termina adquiriendo Coda por lo que ya les decía, 25 millones de dólares, y se da toda esta polémica. ¿Qué ha hecho Apple para poder ser tan fuerte con Coda frente a Power of the Dog de Netflix? Primero, entendió cómo moverse políticamente. Acompañó la película con una campaña de inclusión para personas sordas, porque recordemos que la familia que protagoniza esta película es sorda, salvo la niña, que es la que se encarga de atender a la familia. Invirtió cerca de 20 a 25 millones de dólares, de acuerdo a lo que se menciona en las distintas publicaciones. Algunos considerarían injusta una inversión así, pero déjenme decirles algo. De acuerdo a el LA Times, Netflix en el 2020 invirtió 70 millones de dólares en marketing y no lo terminó logrando. También nos damos cuenta en esta historia que The Power of the Dog tuvo 12 nominaciones, Coda solamente 3, y pese a todo terminó ganando Coda. Especula Matthew Belloni, especula porque al final no hay manera de demostrarlo, que esta victoria de Apple sobre Netflix tiene también una representación muy clara sobre cómo se sienten las figuras cinematográficas en su relación con Netflix y con Apple. Menciona que si bien Netflix ha tratado muy bien a determinados cineastas, es tanto su catálogo que no ha podido construir una relación tan sólida con la gran mayoría de ellos. Al final de cuentas, votantes en la academia, gente que es protagónica de la misma. Señala también que así como Apple hizo esta estrategia, Netflix incluso terminó adquiriendo a Lisa Tabak, una gran especialista para posicionar producciones, para generar relaciones y que estas producciones terminen llevándose estatuillas. Adquirió la compañía de Lisa Tabak para saturar de billboards, para organizar fiestas, para hacer todo lo necesario para poder ganar. Y aún así, no lo terminó consiguiendo. Para Netflix es muy doloroso. Le ha ganado una empresa que no tiene como foco, que no tiene como prioridad el streaming. Le ha ganado una empresa que tiene 2.5 años en este negocio. Le ha ganado una empresa que vale 3 billones de dólares, 3 trillions en inglés. Le ha ganado también una empresa que desde la perspectiva de Belloni se beneficia de la reputación, de la imagen que tiene como productora de los dispositivos que todos usamos, y eso ha repercutido, porque asegura que pese a que Netflix ha lanzado campañas promoviendo no solo estatuillas para películas, sino también en categorías individuales, la gente en Hollywood se siente más cercana y se siente más agradecida, más deseosa de trabajar con Apple TV Plus que con Netflix. Duro golpe para Netflix, que de por sí vale bastante menos que Apple TV Plus, y sobre todo en estos momentos en que han ido cayendo sus acciones. Es doloroso también porque de Apple se desconoce el número de suscriptores. Algunos dicen que de paga solo son 20 millones o incluso menos, que tiene 40 millones de cuentas globales, incluyendo las gratuitas. No se conoce el revenue promedio por usuario. Y aún así está ganando. Como les decía, Apple vale 3 billones de dólares. Amazon 1.5 billones de dólares. Netflix 176 mil millones de dólares. Un duro golpe al ego, un duro golpe a la reputación de Netflix y también algo que podemos reflexionar.
calidad antes que cantidad. Recuerden suscribirse a este canal y por favor comentar qué opinan de esta victoria histórica para Apple, que en 2.5 años termina llevándose la categoría más importante de la entrega de los Óscares.